Hola, soy la doctora Bricelina Gamboa Esteves, la docente de comunicación intercultural de la licenciatura en comunicación, modalidad a distancia. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema relativo a la tercera unidad que dentro de nuestro curso se plantea cómo abordar los escenarios de la interculturalidad. Para poder abordar estos escenarios de la interculturalidad, yo te quiero platicar un poco cómo es que desde la sociología de la cultura podemos entender la configuración del espacio social. Fíjate que hay un teórico francés que se llamó Pierre Bourdieu y él desde la teoría del espacio social pues nos plantea justamente cómo es que nosotros como agentes o actores sociales nos insertamos dentro de los campos sociales. Nosotros somos agentes sociales porque tenemos un sentido de apropiación de la cultura y también de una serie de prácticas culturales, sociales, que dan cuenta de cómo es que expresamos aquello que tenemos dentro, aquello que tenemos ya apropiado. En el esquema que estás viendo en pantalla, se presenta al centro en forma de triángulo un agente campal, es decir, el agente que juega en el campo. Como agentes sociales nosotros tenemos distintos capitales que podemos medir. Capital económico, por ejemplo, cuánto gano, cuánto gasto. Capital social, el número de personas o la red de personas con las que yo tengo contacto, amistad, en fin. Tengo un capital cultural, es decir, por ejemplo, si tengo títulos, si tengo un gusto, por ejemplo, por las artes. Capital simbólico, que es el reconocimiento social que cualquier agente tiene por parte de la sociedad, por ejemplo, un escritor, un pintor, una gimnasta, una atleta, en fin. Cuando hablamos de los agentes sociales, hablamos también de que además de tener capitales, poseemos algo o desarrollamos algo más bien que se llama hábitos, que es la estructura de nuestros esquemas de percepción, de valoración y de acción. Y todo esto nos va a ir dotando de identidad, nos va a ir insertando en una serie de normas y de valores con los cuales vamos a actuar, a interactuar, según sean nuestras condiciones sociales, materiales y también históricas. Todo esto en conjunto comporta un solo agente social. Si nos fijamos en el esquema que tenemos también en esta diapositiva, podremos entender que la acción e interacción de los distintos actores y agentes sociales implica toda esta serie de condiciones materiales, históricas, sociales, que comportan justamente el tipo de capitales que tenemos, nuestros esquemas o hábitos de percepción, valoración y acción que le van a dar forma y estructura al campo social cuando interactuamos entre nosotros. Hablar de la interacción es muy importante porque eso nos permite entender de qué va o de qué se trata la percepción social. Entendamos primero que la percepción pues es todo un proceso que podemos entender como un conjunto de experiencias que van a fortalecer nuestro sentido para orientarnos en la vida y también nuestra memoria. Nos permite interpretar, nos permite interactuar. Hay un nivel de percepción sensorial que tiene que ver en estricto sentido con el aspecto biológico o fisiológico cuando hablamos justamente de los sentidos, pero también podemos considerar la percepción como una cuestión de textura mental, por ejemplo, cuando hablamos de cómo nos representamos el mundo desde nuestra muy particular o socialmente compartida visión. Y por supuesto están las acciones de percepción como prácticas socioculturales. Hablamos de esto en comunicación intercultural justamente porque es un aspecto fundamental en el momento en el que interactuamos con personas que provienen de otra cultura y es importante reconocerlo. Como ya lo había dicho, dentro de la función biológica hablamos de una toma de contacto directa entre actividades perceptivas, es decir, la forma en la que yo como sujeto voy a actuar
a través del medio con distintos objetos que van a dotar de experiencia mis sentidos a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Pero dentro de la funcionalidad psicológica, la dinámica de la percepción se basa en identificar cómo es que nos representamos mentalmente y cómo es que está validada socialmente nuestra representación, por ejemplo, de la realidad. En este caso te puse una tira cómica de un personaje llamado Mafalda que desarrolló hace muchos años, que presentó hace muchos años un caricaturista llamado Quino. En esta caricatura podemos observar, o en esta historieta, en esta tira, podemos observar cómo Guille, el hermanito de Mafalda, se mete a la cama entre su papá y su mamá. El papá le pregunta a Guille que qué hace, que va a despertar a su mamá, y entonces Guille le contesta: ¿estás celoso porque vos no la conoces desde que naciste y yo sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las experiencias también nos indican que hay aspectos de la psicología que nos explican nuestra forma de comportar y actuar. Uno de esos ejemplos tiene que ver justamente con la manera en que naturalizamos ciertos modelos que se vuelven parte del sentido común. En este caso, en la historieta, por ejemplo, estamos hablando de la relación madre-padre que se observa en el Edipo desde el planteamiento de Sigmund Freud y que se puede de alguna manera representar en esta tira cómica de Mafalda como algo social. Es decir, el Edipo, ya sea que lo entiendas como complejo o simplemente como una propuesta conceptual, forma parte ya naturalizada de la manera en la cual nos representamos la vida. ¿Por qué es importante hablar de esto dentro de comunicación intercultural? Porque nosotros finalmente tenemos una funcionalidad psicológica que compartimos sobre todo con las culturas occidentales, aunque con las culturas orientales puede haber diferencias en cuanto a la forma y manera en que concebimos, por ejemplo, la relación entre padre, madre, hijos, ¿no? De ahí este ejemplo. Otra parte importante de la dinámica de la percepción radica en la funcionalidad social. Justamente el primer autor del que te mencionaba al principio de este video, Pierre Bourdieu, plantea que la percepción del mundo social es consecuencia de una doble estructuración, es decir, tiene que ver con la forma en cómo se nos presentan las propiedades del mundo objetivo y la manera en que nosotros, como agentes sociales, nos relacionamos con nosotros mismos y, claro, con los demás. En ese sentido, tenemos que entender que la percepción desde un punto de vista social y funcional nos obliga a pensar y a decir: nosotros actuamos y estructuramos nuestra realidad, pero la realidad social también nos estructura a nosotros como agentes sociales, y en ese sentido hablamos tanto de objetividades como de subjetividades. Como podrás darte cuenta, la dinámica de la percepción, para poder comprender mejor lo que sucede a nivel de la comunicación y particularmente de la comunicación intercultural, debe reconocer la importancia de la funcionalidad biológica, psicológica en tanto comportamiento y sentido común, pero también social, porque implica una relación de acción e interacción con los demás. En ese sentido, dentro de la funcionalidad social, un teórico de la comunicación, o que así identificamos, llamado Jürgen Habermas, dice que la percepción es un acto más bien regulatorio, una acción que va a responder a ciertas normas que están vigentes y que son válidas para un grupo social, toda vez que dentro de ese grupo social se ha considerado una comunidad comunicativa que se llamará patrones de percepción de las propias necesidades. Es decir, en este caso, la funcionalidad social de la percepción cumple dentro de la comunicación como un acto que va a permitir regular e identificar para el agente social qué normas sociales están vigentes y cuáles no. Finalmente, entonces, la percepción social se produce mediante relaciones de oposición, lo que se parece a mí y lo que es opuesto, que va a ser reconocida por los agentes sociales como signos y relaciones constitutivos de la identidad y de la pertenencia.
Hay un nosotros y hay un otros, hay un otros y hay un nosotros. Por eso es tan importante retomar este tema dentro de la comunicación intercultural, porque una de nuestras acciones, además, clave es la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que si tú te fijas y recuerdas, se enmarca dentro de las competencias interculturales que necesitamos para fortalecer y comprender no solo la percepción como un elemento dinámico, sino a la percepción como parte de nuestra identidad y sentido de pertenencia, que se van a poner en juego y en jaque cuando actuamos e interactuamos con personas que claramente identificamos como provenientes de otras culturas. Respecto a la comunicación verbal y no verbal, te voy a platicar de eso en una siguiente exposición.